Bien, producto vectorial o producto cruz. Bien, este producto vectorial se denota como A cruz B, ¿ok? Y se define como la norma de A cruz B va a ser igual a la norma de A por la norma de B por el seno de el ángulo formado anterior 2, de esta forma. Este ángulo que teta. Es simplemente esto como se define, pero recordemos que esta fórmula más que todo la vamos a utilizar cuando queramos hacer despejes de alguna componente o simplemente queremos buscar cuál es ese ángulo que está aquí, utilizando ¿qué? La inversa del seno, que sería arcoseno, ¿ok? ¿Por qué? Porque A cruz B lo vamos a ver más adelante cómo se trabaja como una matriz, como el determinante de una matriz, ya lo verás. Entonces, gráficamente, el producto cruz, tenemos dos vectores. El resultado de este producto cruz lo que va a hacer es un vector que es perpendicular tanto a A como a B. Es decir, que el producto cruz entre estos dos simplemente me va a dar un vector que está formando un ángulo de 90 grados tanto con A como con ¿qué? Como con B. Es decir, que este vector de aquí sería el vector del producto cruz entre A y B, ¿ok? Y si hacemos la rueda conmutativa, es decir, B cruz A simplemente sería ese vector, pero ¿de qué manera? Hacia abajo, ¿ok? Entonces eso es lo que está pasando con el producto cruz. Veamos cómo se trabaja el producto cruz entre dos vectores en el espacio, ¿ok? Porque no podemos hacer producto cruz en el plano. Are you ready? Entonces, esto que te voy a explicar es simplemente cómo se trabaja el producto cruz. Por ejemplo, con letras, y luego lo vamos a hacer con números. Bien, tenemos dos vectores, vector A, vector B. Entonces, si queremos hacer el producto cruz, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajarlo como el determinante de una matriz. Ponemos I, J, K, y vamos a escribir exactamente cada componente debajo de cada componente. Sería de esta manera. Aquí sería B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces lo que vamos a hallar es la matriz. Entonces lo que vamos a hallar es como si fuera el determinante de una matriz. Vamos a hallar la componente en I, en J y en K. Porque recuerda que esto lo que va a resultar es un vector, no un escalar como en el producto punto o el producto escalar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es lo siguiente. Primero vamos a buscar la coordenada en I. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es tapamos I y multiplicamos aquí en cruz. Nos quedaría que A sub 2 por B3, A sub 2 multiplicado por B3 menos, siempre va a ser menos dentro de los paréntesis. Ojo, respetando la multiplicación de números enteros. Entonces aquí nos quedaría A sub 3 por B2, A sub 3 por B2. ¿Y eso qué es? La componente en I. Entonces en la formulita aquí siempre tenemos que poner menos, siempre va a haber menos. ¿Por qué? Siempre aquí va a haber un menos. Y abrimos nuevamente nuestro paréntesis. Entonces como estamos hallando la componente en J, vamos a tapar J, la eliminamos y ¿qué nos quedaría? La multiplicación de A sub 1 con B sub 3 menos la multiplicación de A sub 3 por B sub 1. ¿Esta es la componente qué? En J. Y al final lo que tenemos que hacer es la componente en K, es decir, tapamos K y simplemente lo que vamos a hacer es A sub 1 con B2 y A sub 2 con B1. A sub 1 con B2 menos A sub 2 con B1. Y esta es la componente que en K. Siempre se va a trabajar de esta manera. Siempre va a haber un menos aquí, dentro de los paréntesis. Y esto de aquí va a ser positivo, negativo, positivo. Recordemos, positivo, negativo, positivo. Y aquí siempre va a haber negativo, negativo y negativo dentro de los paréntesis. Ojo, no quiere decir que los resultados van a ser negativos, ¿ok? Ya eso lo veremos más adelante con el siguiente ejemplo. Deberías llamarte Bob Elegante. Entonces, en este ejemplo lo que nos piden es realizar el producto cruz entre U y el vector B. Nos dan el vector U y nos dan el vector B.
Entonces, poniendo en práctica lo que acabamos de hacer, que ya tuviste que haberlo escrito en el cuaderno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces escribimos I, J, K, y debajo de cada uno de los respectivos componentes. Aquí sería menos 2, 4, 5, acá sería 5, 3 y 9. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Entonces escribimos igual. Vamos a hallar primero el componente de I, así que tapamos I y nos queda que 4 por 9, 4 multiplicado por 9 menos 3 por 5, 3 por 5. Profe, ¿que lo puedo hacer directo? Sí, lo puedo hacer directo, pero como es su primer ejercicio, lo voy a hacer paso a paso. Entonces vamos a ver la componente en J ahora. Recordemos que aquí es menos. Entonces esto lo olvidamos, tapamos esto, nos quedaría que menos 2 por 9, menos 2 multiplicado por 9, menos 5 multiplicado por ¿qué? Por 5. 5 por 5. La componente en J. Y la componente en K simplemente sería más, nos olvidamos de esta columna y nos enfocamos en ¿qué? Menos 2 por 3, menos 2 por 3, menos 5 por 4 o 4 por 5, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ya tenemos las tres componentes, lo único que tenemos que desarrollar, por lo menos. Aquí tenemos 4 por 9, que sería 36, menos 3 por 5, que sería 15. Lo que nos dé eso va a ser la coordenada en I, menos, aquí tenemos menos 2 por 9, que sería menos 18, menos 5 por 5, que sería 25, J. Y de este lado sería menos 2 por 3, sería menos 6, menos 20, la componente en ¿qué? En K. Aquí tenemos ¿cuánto? 21, ¿cierto? 36 menos 15, menos, esto aquí me daría ¿cuánto? 43 menos 43, ¿cierto? La componente ¿qué? En J, más, esto aquí me daría menos 26, la componente en K. Es decir, que si yo organizo esto bien, esto me quedaría como 21i, menos por menos más 43j, y que sería acá, más por menos sería menos 26k. O que también lo puedo escribir como ¿qué? Lo puedo escribir como 21,43, menos 26. Entonces, te recuerdo que esto simplemente es práctica y tratar lo más posible de no equivocarnos en ninguna de estas operaciones, ya sea por el signo, ya sea que en vez de sumar restemos. Eso hay que tener cuidado, porque de resto esto es papita para el loro, ¿ok? Entonces, te dejo unos ejercicios para que practiques con las respuestas y en los comentarios verificas si lo hiciste bien o no, ¿ok? Dios te bendiga siempre.